Mi nombre es Francisco Morales, soy director de proyectos de tecnología de Salamanca. El área nació hace 2 años, yo llegué en julio del 2024, precisamente para darle fuerza, digámoslo así, y darle forma al proyecto Xiomon. Es decir, el área mía es un área completamente nueva dentro de la empresa y lo que está buscando fundamentalmente es una transformación digital, empezando por donde debe ser, que es en la parte operativa y con el campo. Xioma es buscado por la empresa, digamos, porque ve la necesidad. Por allá fue como en septiembre, agosto, se embarca en un tema de excelencia operacional, que está buscando la empresa que las labores no estén a discreción del director de turno y que una labor no sea como cada uno quiere hacerla, sino que tenga un estándar. Entonces, la empresa contrata los servicios de Basis, que es una empresa que trabaja, digamos, el modelo Kaizen para el tema de lo que es la excelencia operacional, con el modelo fundamental de construir un estándar partiendo de cómo lo hace la empresa e introducir una metodología a nivel de los operarios, los supervisores y los jefes, de manera de que se llegue a ese estándar de manera permanente. Obviamente que para hacer esas mejoras permanentes, continuas, pues se necesitan datos. Basis en ese momento se alimenta de la información que es con planillas. Los operarios llenan unas hojitas pequeñas dentro de polinización en el área, en donde dice el área que recorren, la cantidad de flores de primera, segunda y tercera y el producto que aplican. Un supervisor tiene 10 operarios, recoge esas hojas y las vacía como en un consolidado de su zona. Sí, aquí en Salamanca son 1.400 hectáreas que están distribuidas en 6 zonas y además son unos 200 y pico hectáreas cada una, y esas 200 y pico hectáreas con una eficiencia de 4.5 de un ciclo de 6 días, pues nos da que debemos de tener casi que 10 personas, digamos, para hacer cerca de 45 hectáreas diarias. Entonces, diariamente las personas recorren y dicen que han recorrido eso. Digamos que los supervisores hacen algún tipo de control para garantizar que esa información que se estaba vaciando en esas planillas, pues es la que es, y después esa planilla se le toma una foto y alguien externo la digita en una plantilla en Excel. Entonces, digamos que de acuerdo con la evolución del proceso con Basis, comprenden que, digamos, la confiabilidad de esa información pues es bastante débil, ¿cierto? O sea, no tiene eso. El tema de las flores y bueno, ahí hay unos temas que son fácilmente, digamos, cuadrables, ¿ya? Entonces, Diego Gallego de Basis sugiere que hay una empresa que tiene un modelo automatizado de mucha innovación que sugiere que la empresa lo revise. Es así como en febrero del 2024, la gerente de la empresa, Gloria Pulido, y el director en ese momento que está entrando, que es Humberto Osorno, junto con el jefe de polinización de ese momento y el jefe de cosecha, van y visitan a Xioma, conocen el producto y dicen, lo compro junto con una persona que pudiera venir acá a Tumaco a hacer el proceso de montaje y de implementación. Entonces empezamos en julio 24 con Jonathan Patiño y mi persona a hacer el proceso de implementación. Anteriormente, con el sistema anterior, ¿habían pérdidas en la falta de la precisión de la información? Hablar de pérdidas de información, pues fundamentalmente es que es un acto de fe, porque de qué manera vos, digamos, asegurás de que la información que está descartándose en esos papelitos, ¿cierto? Y en el consolidado realmente se corresponde con la realidad. O sea, uno ve que la persona entró al lote y imagínate un supervisor con 10 operarios. ¿Cómo hace para hacer el seguimiento cuando un operario hace 10 centros por día? Entonces, si tenés 10, son 100 centros que tenés que entrar a revisar y verificar si eso está o no está. Lo novedoso de esto es que pues no hay que registrar nada, sino que simplemente el operario incorpora a través de un canguro, a través de una pechera, un equipo que simplemente le va a hacer el tracking de cómo se está moviendo en el lot. Entonces, pues eso ya es una evidencia. Entonces, el cambio es completo. Lo anterior, pues ni siquiera le cabe que uno pueda considerar de que tiene cierto grado de confiabilidad, ¿no? Pues ahí lo único es cuando haces la cosecha y de pronto obtienes la cantidad de racimos. Entonces dices, pues si estás cosechando es porque hubo una flor polinizada, ¿cierto? Pero pues 6 meses después. ¿Qué tan rápido aprendieron a usar los equipos los operarios? Pues aquí como
digamos, como en lo que se llama la gestión del cambio. Tú sabes que un cambio de esta naturaleza pues trae una curva de aprendizaje, ¿cierto? Y una curva que de entrada pues va a haber un rechazo, o sea, la gente no va a decir de una sí o sí, y a pesar de que haya ese acompañamiento general, ¿cierto? Y se le explique a la gente y estén con ellos y los supervisores hayan adoptado, digamos, el sí de alguna manera, pues eso toma tiempo. Entonces, el costo para nosotros fue la retención de personal. Ya empezó a haber rotación de personal muy alta porque precisamente ya se empieza a quedar como en evidencia de lo que son los verdaderos rendimientos y eficiencia. Pero podemos decir que yo creo que para el segundo semestre del 2025 empezamos a tener un poco más de estabilidad. Y ya ahora en este año ya tenemos unos trabajadores y unos operarios, digamos, más consolidados, más tranquilos. En la empresa tenemos 185 jacos. No solamente estamos en polinización, que son del orden de 70 jacos, más las aplicaciones pues en los celulares, sino que además está en la cosecha, en sanidad, está en mantenimiento. Entonces digamos que ya hay un ambiente y un ecosistema dotado de jacos. Pues digamos que no se ve tan extraño, pero pues ha sido pues todo un proceso. ¿Qué tanto cambió el trabajo administrativo después de adoptar este ecosistema de tecnología? Pues así como a nivel de operarios, obviamente hubo un cambio. En el sentido, pues digamos, de que para el operario el cambio era de que tenía que andar con ese aparato y con unas tarjetas, ¿cierto? Lo bueno era que ya no tenía que llevar ningún registro, ni al terminar la jornada registrar algo, sino que simplemente en la medida en que va haciendo su labor y va caminando y las va haciendo, pues va quedando, digamos, un registro sin escribir absolutamente nada. Entonces, ese cambio para él fue muy positivo. O sea, la persona cuando entiende que ese es un gana-gana para él desde ese punto de vista, pasa después al supervisor porque tampoco tiene que registrar nada al supervisor, sino en la A porque él va a hacer unas auditorías y demás. Digamos que lo que es la gestión de papel, documentos, eso se acaba y viene lo siguiente, que es el uso de esa información. La información tiene, digamos, una parte que es la información gráfica para ver los recorridos, para ver los desplazamientos dentro de los lotes y demás. Y después ya viene la analítica ya más de fondo, donde hay que construir cosas. Entonces, digamos, la empresa creó el cargo de analista de datos, no existía el analista de datos específicamente para polinización, porque tuvimos que ir construyendo precisamente con Jonathan, conmigo, el análisis que se ajustara a un Excel donde sí teníamos la planeación a nivel de cada trabajador por día y por cada, digamos, fracción del lote que nosotros le llamamos pega, a donde tiene que irse trabajando. Entonces, digamos que a nivel administrativo, claro, o sea, llegaron componentes que no existían, ¿cierto? Pero, pues, obviamente, lo que ha redundado esto es que tenemos ya más claridad y más certeza en relación con las labores y, pues, hoy día ya estamos, digamos, teniendo esos frutos. ¿Puedes decir hoy que tienes más claridad en los costos y en los rendimientos por persona? Pues totalmente, claro, sí, porque cuando tú te montas en la parte, digamos, de sistemas, en lo automatizado, hay una información que está dada, por ejemplo, y que no te toca anotar nada, y es a qué horas entras y a qué horas salís. O sea que yo puedo tener el tiempo que la persona está efectivamente en el lote y obviamente las palmas que efectivamente ha polinizado o las palmas que ha recorrido. Entonces la eficiencia pues está medida, así de sencillo, ¿cierto? A nivel de esto que sería el recorrido pues de los tiempos y demás. Entonces pues se tienen datos que, como te digo, si él simplemente anda con el jaco y tiene una tarjeta, el tema del tiempo está por default, tiene que ver con el tema de rendimientos y eficiencias. ¿Notas más compromiso por parte del personal al saber que todo queda registrado? Total. O sea, para las personas, y obviamente esto ha sido un trabajo desde, digamos, de la coordinación, de la jefatura, de la dirección, de la gerencia, de los directivos, ¿cierto? Todo eso es una voluntad que se manifiesta en el día a día y en la continuidad a pesar de todas las adversidades que se dan, porque son como todo, ¿no? La cantidad de adversidades es, usted compró una camisa, pero camisa hecha ya, a usted no están haciendo una camisa a su medida, no. Usted compró una camisa que la va a ajustar a sus necesidades, y eso es lo que nosotros hemos ido construyendo. Entonces, obviamente, pues muchas dificultades, muchos problemas, no se obtiene lo que se quiere inmediatamente, sino que tiene un proceso, pero en la medida en que haya esa determinación de parte de todos,
pues efectivamente las cosas salen adelante. Como cuando usted al niño pues le dice que se tome el remedio, que eso lo va a aliviar. Entonces, pues el niño inicialmente el jarabe le sabe feísimo, Claro. pero cuando ya no siente la fiebre, ni siente el dolor de cabeza, ni el dolor en el cuerpo y todo eso pasa, dice, no, pues tan bacano el jarabe, ¿sí o no? Entonces eso mismo ocurre aquí con esto, o sea, los trabajadores al ver que realmente su trabajo queda perfectamente registrado y que pueden irse en el tiempo, en los días anteriores, a ver qué fue lo que pasó, por qué se ganaron un incentivo o por qué lo perdieron y dónde estuvo la razón, pues hay razones soportadas con evidencia y eso da confianza. ¿Qué tipo de decisiones puedes tomar ahora que antes no podías? Cuando tú, por ejemplo, de entrada estás viendo cómo una persona se desplaza en el lote, esa evidencia te muestra si efectivamente la persona está, en qué nivel, digamos, de competencia está respecto de lo que es el trabajo del recorrido, ¿cierto? Hay personas que prácticamente describen un nudo de zapato en el lote, ¿sí? Un zigzag, porque no solamente es, digamos, punteando la palma, sino que la tienen que recorrer. O sea, hacerle prácticamente un 180 o un 360 grados a la palma. Entonces, ese recorrido queda ahí estampado y tú ves que una persona que hace ese recorrido, pues, está demostrando con hechos que efectivamente ha aprendido el proceso. Entonces, el que no lo está haciendo, pues, está demostrando que necesita una mayor dosis de inducción para llevarlo al nivel que se necesita. Porque en este tema, la eficiencia es fundamental para que el trabajador tenga un buen ingreso. ¿Qué es más valioso para ti? ¿Control, velocidad, precisión o eficiencia? No, precisión. Precisión, digamos, me genera el resto con la precisión que tengo ahí y obviamente, a ver, hay algo importante y es que cuando nosotros compramos esta solución en julio, digámoslo, y empezó la implementación, quisimos tener el control palma por palma. Entonces no sabíamos que había que tener el tema de la agricultura por planta. La agricultura por planta implica un levantamiento de la geolocalización de cada palma que nos tocó contratar después en septiembre con una empresa también recomendada a su vez por Xioma. Xioma me dijo, vea, les recomiendo esta empresa y con ellos hicimos los vuelos e hicimos la geolocalización y las ortofotos que nos permitieron hoy día tener en esas 1.400 hectáreas cerca de 160.000 palmas completamente geolocalizadas. Ya con ese nivel de precisión, pues ya estamos hablando de otras cosas y podemos dar, digamos, más información que pues antes no podíamos. ¿A qué tipo de finca le recomendarías Xioma? Pues digamos que como tecnología y como innovación, obviamente esto ocurre pues con todos los procesos de innovación, pues tiene un valor, ¿cierto? Tiene un costo, digámoslo así, que necesita que la empresa tenga cierto nivel, cierto potencial de generación de ingresos y de utilidades para poder, digamos, abrazar un proyecto de esta naturaleza. Desde el punto de vista de funcionalidad, pues claro que cualquiera podría decir yo quiero uno de esos, ¿cierto? El problema, como te digo, es que no es simplemente con comprar el dispositivo, sino con hacer que eso funcione. Y entonces viene los elementos humanos, los elementos de procedimientos, los elementos de capacitación para poder que esto ande, mejor dicho, obtenga el resultado que uno quiere. Si un administrador usa papel actualmente, ¿qué le dirías? No, pues mira, por ejemplo, el tema de sanidad. Si yo necesito estar tomándole las fotos a la plantación de la evolución de una plaga que se está reproduciendo en el tiempo, pues mientras que yo tomo datos y yo los inserto en una plataforma y después los proceso y después obtengo información, de la plaga ya me comió. Esto es, o sea, el que use papel, yo digo que tiene que considerar fuertemente hacer transición a lo digital. Eso hace rato, mejor dicho. ¿Crees que la agricultura actual ya no puede operar sin datos? No, pues obviamente que no. No, es como todo. En la toma de decisiones de hoy en día, digamos, de lo que puede ser la administración 4.0, se fundamenta en datos y hechos. Un último comentario que nos quieras decir. El cabezazo, llamémoslo así, de los creadores de Xioma, pues es muy interesante. Ya cuando uno revisa la gente que está detrás de esto, gente que desde la universidad no salió, ¿cierto?, a conseguir trabajo, sino a dar trabajo, pues uno no se imagina que tenga tecnología colombiana, tecnología propia, innovación, poniendo una diferencia realmente para el desarrollo del país. La agricultura y toda la parte de agroindustria, pues es el primer renglón y el primer sector de una economía, y en la medida en que ese renglón tenga ese mejoramiento a través de los sistemas de información y de la automatización, pues vamos a ganar todos.